El podcast de Voces de I presenta Emprender en Femenino con Erika de la Vega. Richard Branson, millonario y empresario británico, señala que si se quiere tener éxito como emprendedor, también se debe ser un buen narrador. No basta con crear un gran producto, sino también averiguar cómo hacer que la gente lo conozca. La narración de historias es una excelente manera de transmitir tus puntos de vista y resaltar el por qué tu emprendimiento es diferente a tus competidores. Bienvenidos a Voces de I, yo soy Erika de la Vega y en esta ocasión en Voces de I, Emprender en Femenino, tenemos una invitada, a Karina Alarcón, quien se desempeña como manager de desarrollo de socios de negocios de Google para América Latina y cerca de una década tiene de experiencia comprendiendo cómo los consumidores se relacionan en diferentes plataformas para obtener información de valor que permite crear contenidos que acerquen a la marca con sus usuarios. Bienvenida, Karina, a Voces de I. Muchas gracias por recibirme. Qué emoción estar aquí. Bueno, y nosotros emocionados de aprender de ti, ya que sabes muy bien de lo que se trata el storytelling y la importancia que tiene a la hora de emprender. Primero que nada, para empezar por lo básico, Karina, porque tú sabes que hay conceptos que tenemos que empezar a definir. ¿Qué es el storytelling? Mira, el storytelling en su concepto es el arte de aprender a contar historias, ¿ok? Nosotros lo utilizamos de una manera a veces común, ¿no? Cuando hacemos una referencia a una anécdota, cuando platicamos con amigos, ¿no? Pero bueno, en el argot de negocios es cómo contamos una historia con respecto a nuestro producto o servicio para poder influenciar a nuestros consumidores o a inversionistas, ¿no? Para poder tomar una decisión con respecto a nuestro producto o servicio. La mayoría de las veces que he hablado con partners sobre storytelling siempre ha sido con un objetivo en común, que es cómo hacemos que la gente nos voltee a ver, cómo hacemos que un inversor nos voltee a ver. Y sobre todo, cómo conectar, porque hoy en día, por ejemplo, Karina, se habla de este término love brands, de esas marcas que la gente ama, pero no ama quizás por el producto, obviamente, si es bueno o que tiene ciertas características, pero la gente ama la marca porque conecta con la historia y somos seres humanos, nosotros obviamente conectamos con historias. Entonces, cuéntanos ese cambio, porque eso de Love Brands es algo como nuevo, o digamos, se le puso nombre y apellido en los últimos tiempos. Se le puso nombre y apellido, exacto. Una de los cambios más importantes que ha tenido, digamos que la tecnología, es que ahora tenemos información al alcance de nuestros dedos, ¿no? La digitalización de la información. Y eso ha permitido que nosotros, el consumidor, sea un poco más responsable y un poco más curioso. Entonces, las love brands acuñan perfectamente este cambio, esta moneda de cambio, este currency, que es cómo utilizamos la historia de nuestro producto, cómo utilizamos los beneficios que genera en la sociedad nuestro producto para poder generar estos, como bien dices, este polvo mágico, este dust, ¿no? De magia que va que va a ayudar a nuestros consumidores a decidir por nosotros. Entonces, sí, el concepto de love brand no es nuevo, simplemente que hoy se ha generado una narrativa y digamos que unas habilidades para poder desarrollar esa historia que haga que nuestros usuarios se enamoren de nuestras marcas y nos tengan en primer lugar. Ahora, haznos entender, porque, a ver, deben estar emprendedoras escuchando y diciendo, pero ya va, espérate, tantas cosas que tengo que hacer para que mi emprendimiento funcione, o sea, todo lo que hay por debajo, todas, digamos, esas tuberías, esas cosas que hay que hacer para que todo salga bien. Encima, tengo que saber de storytelling. Cuéntanos por qué la importancia de aprender esta habilidad. Es súper bueno que lo comentas porque para mucha gente es algo en su to-do list, ¿no? En su lista de cosas pendientes, cuando realmente el storytelling es parte de con lo que nacemos. El ser humano nace con esta habilidad de alguna manera en nuestra manera de comunicación, en nuestro vocabulario, ¿no? En cómo conformamos anécdotas. Y para un emprendedor es una de las oportunidades más bonitas que tiene para regresar al propósito de ese emprendimiento. Y para un emprendedor que vive día a día esos retos, se despierta y dice, uff, hoy tengo que hacer el balance de resultados, hoy tengo que hacer un contrato, pero te recuerdas de ese gran propósito, ahí está
el corazón del storytelling para tu emprendimiento. Entonces, yo lo veo más como podría convertirse incluso en un pequeño mantra, obviamente en un mantra para el emprendedor, pero es como ese mantra se convierte en una historia, que es lo que los motiva a todos los días a salir adelante. El storytelling de esa manera se convierte en una historia en la cual tú no solo te cuentas a ti mismo, le cuentas a tus consumidores para el desarrollo de este proyecto. Y en un emprendimiento hay muchas etapas. Estás en la primera, que es hacerlo despegar, encontrarlo MVP, esta forma, después se va a convertir en algo que necesitas inversores, después necesitas testers, y para cada una de esas etapas requieres adaptar un poco la historia de tu empresa a través de las herramientas del storytelling. Mientras más hablas en tu emprendimiento, mientras más cuentas la historia, ella se va transformando, ¿verdad? Ella se va cambiando porque hay eso, nuevas anécdotas, nuevos episodios. Entonces, digamos que es lo que estás diciendo, ¿no? Que la historia, la narrativa de tu emprendimiento va cambiando con el tiempo y por eso hay que practicarla. Yo diría un buen consejo, Karina, es que no dejes nunca perder la oportunidad de hablar de tu producto y contar la historia, así sea en una reunión familiar, en una reunión con amigos, así sea en el metro con el que tienes al lado, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importantísima. Una buena historia tiene entre 4 y 5 elementos. Tú podrías contar una historia con Ajá. 5 frases, ¿vale? Y eso es un poco lo que queremos, como que tú te llevas de esta sesión, estas 5 frases que tú tienes que decir para poder hacer una historia. Tú puedes agregarle nuevas cosas. La primera es el contexto del storytelling previo, viene de la manera en la que nos contaban los cuentos. ¿Te acuerdas de esta era Caperucita en Roja? Era una niña que vivía que vivía en una aldea, y entonces eras una vez. Entonces la historia tiene una forma de campana que va de esta manera, ¿no? Entonces empieza muy bajo, te presenta los personajes, Caperucita se enfrenta hacia un reto, que es que tengo que llevar las cosas a la casa de la abuela, a la mitad del bosque, me encuentro al lobo, y entonces tenemos el clímax de la historia. Y tenemos esta forma. Estos 5 puntos que hacen presentación del personaje, construir al personaje, presentarle el clímax, poner la resolución y vivieron felices para siempre, que es el último, ¿no? Ajá. Esa es la marca de Disney, ¿no? O sea, de muchas marcas vivieron felices para siempre. Es esta forma de la curva. Ya no existe. O sea, aplica muy bien para esas historias de antaño, pero a un usuario no le puedes empezar a contar una historia con érase una vez, ¿no? Porque eso ya lo tenemos apegado de cierto sentido hasta la fantasía. Walt Disney decía que una buena historia debe hablar de mundos desconocidos, de un protagonista único o mostrar un personaje que es parte de algo más grande. Y lo que nos han permitido las herramientas de técnicas o digitales, que yo trabajé más de 5 años en YouTube y otros 3 en agencia creativa, es que no puedes empezar con una vez, tienes que empezar con lo más cercano al clímax, ¿no? Con lo más y eso más cercano al clímax es lo que a un emprendedor lo sacó de su zona de confort y lo llevó a montar un emprendimiento, porque es una decisión hiper difícil, ¿no? Entonces, empecemos alto. El primer elemento es, nosotros cuando platicamos con emprendedores y les decimos, presenta lo duro, lo que significa. En algún momento platicaba con unos chicos que trabajaban en un proyecto de emprendimiento para clínicas de diálisis. Y lo que me decían es que, Cari, o sea, si no hacemos algo al respecto, la gente que va a tener enfermedades de diálisis al año son 2 estadios aztecas, ¿no? Y hasta ahí es cuando tú dices, claro, porque me decían, no, bueno, un 4% de la población, y yo es como, Exacto, ¿cómo se no, traduce? pónmelo en la cantidad que es. Háblame, 2 estadios aztecas de más de 90 y tantas mil personas al año se enfrentan a este padecimiento, ¿no? Y entonces dimensionamos, y eso es lo que ellos los motiva. Ese es un primer elemento, es empezar alto. Y ese es el primer elemento que nos transforma, que nos agarra la atención del usuario, de la persona del metro, del tío, del que tú quieras, del señor del elevador. Entonces, esa es la primera frase, ¿no? Como digamos que es la primera frase con la que invitamos a los usuarios. Por eso hablo de este nuevo modelo de storytelling, que tiene que ser algo que el emprendedor tenga, así como un pequeño acordeoncito con 4 o 5 bullets. Ujú.
en el que pueda adaptar en el tiempo, claro. Sí, sí, para no perder la atención, porque además hay mucha competencia. Y yo me imagino que tú, como trabajaste, como bien dices, ya hace un tiempo en YouTube, obviamente que tú tienes que tomar la atención de las personas en los primeros segundos, porque hay mucho para consumir, y digamos, ¿no? Mucha información que consumir, mucha competencia, y hay que atajar esa atención y no soltarla. Así que qué buen tip ese de comenzar alto, ¿no? De no, yo cuando era pequeña y ya lo perdiste, ¿no? Entonces, y terminar con qué, para ver esa historia. Ya sé cómo comenzar, pero terminar, que me asegure terminando con qué. Yo creo que la manera, yo creo que siempre tenemos que terminar pidiendo algo, ¿no? O sea, el usuario, a la gente le gusta dar su opinión, a la gente le gusta participar, a la gente le gusta la conversación. Entonces, esos 4 o 5 puntos que tú tengas en tu storytelling y es empezar alto, que es lo que te decía, la razón que hace que todo esto funcione, que te llama la atención y que es un golpe de atención, ¿no? Eh, yo sí cerraría con, con algo, practicaría el pedir, porque en algunos casos en el elevador va a ser que te den tu opinión, o en el metro es que te den lo que digan, lo que ellos piensan, si resuena la historia con esa persona, ¿no? Si la persona dice, oye, no me resuena nada conmigo porque nunca me he enfrentado a ese problema, porque la neta es que no me interesa, o porque, pero puede terminar con, si no te interesa a ti o si no es para ti esta narrativa, ¿a quién crees que se podría hacer? Entonces, aprendamos a pedir, porque a veces como que somos muy, ¿sabes? Como muy cerrados y mejor no digo. Yo creo que el pedir al final se convierte en un hábito bonito en el cual dices, bueno, pero me gustaría tu opinión. Oye, ¿a quién crees que le podría impactar este mensaje? Porque, ¿qué creen? En algún momento este mismo pitch, estos mismos 5 puntos en la narrativa se los vamos a decir a un pool de inversionistas. Y si no estamos acostumbrados a, a sentir esa, ¿sabes? Como esa humildad de decir, oigan, y me gustaría que ustedes me gustaría que fueras mi coach, me gustaría que me ayudaras a desarrollar mis skills financieros. Eso es súper importante porque entonces nos sentimos como cerrados y nos damos un pasito para atrás, ¿no? Y como que no nos atrevemos a. Y creo que es un bonito hábito. Yo siempre terminaría la historia obviamente, contando lo que estás haciendo puntualmente en ese momento o para qué lo estás mencionando, ¿no? Y poder agarrar ahí al usuario con alguna actividad. ¿Cómo uno puede empezar a desarrollar esta habilidad, Karina, si no hemos tenido acceso a información, donde simplemente queremos solucionar algo, ¿no? Y ofrecérselo a la sociedad, a una comunidad? ¿Cómo uno que no sabe absolutamente nada de storytelling puede empezar? Mira, yo te voy a decir los 4 puntos que yo utilizo en todas las narrativas. Ujú. En la mía, en mi trabajo, la utilizo con mis papás cuando quiero hacer un proyecto y quiero que me patrocinen algo, ¿sabes? Como, oigan, necesito que me cuiden al perro, ¿no? Entonces, a veces lo utilizo para cosas así. Entonces, empecemos con el objetivo claro, que es lo que queremos transformar y pongámosle un impacto, ¿no? El que yo te contaba era muy puntual, era una junta, era una Ujú. sesión de inversión, era una conversación con inversionistas y era el volumen de personas que se iban a enfrentar año con año con el tema de diálisis, ¿no? Y ponlo en algo que podamos cuantificar, ¿no? No un porcentaje suele ser como, ¿no? Entonces pongámoslo en algo. Entonces empecemos con un tema, con un número impactante que nos da la razón por la cual. Y después hablamos de nuestra marca y por eso hice tal marca y por lo tanto hice tal y por lo tanto estoy diseñando tal. Ese es el segundo punto. Ahí van 2 oraciones. Ujú. La tercera oración es, bueno, pero a los retos a los que te has enfrentado. Ahorita me estoy enfrentando al reto de conseguir talento. Ahorita me estoy enfrentando al reto de eh, la mano de obra que requería. Me estoy enfrentando al reto de los tiempos Ujú. de entrega. Puedes hablar de el reto, porque cuando se lo estás contando a alguien es porque le quieres contar. Escoge 1. 2 es ambicioso. 3, Ajá. it's too much. 3,
te estás quejando, estás yendo a un terapeuta. Sí, qué bueno. Pero sí es interesante que digas que escojas uno solo, porque entiendo que para levantar dinero, lo que más ven los inversionistas no es la magnitud de tu emprendimiento, la solución que estás aportando, sino también es importante demostrar y contar, no sé, Karina, corrígeme aquí. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has hecho el ensayo y error? ¿Cuántas veces has fallado? Porque eso cuenta. Entonces, ¿el consejo sigue siendo, Karina, que contemos una sola de esas experiencias o podemos tener un par? No, acércate al reto, a lo que... Esta es una de las preguntas que más nos hacemos en negocios cuando platicamos con algún cliente, es, what keeps you up at night? ¿No? ¿Cuál es el reto que tienes que solucionar hoy? Y eso es un gran ejercicio de dirección, porque habla mucho de la visión del empresario, habla mucho de la visión del emprendedor, y es muy, como bien decías, yo escogería uno, pero, ¿sabes? Como a lo mejor el tema es, uy, tengo que despedir a alguien y contratar a alguien, es cómo trabajo en los temas de talento en mi empresa, ¿no? O cómo tengo un programa de loyalty o de retención en mi empresa. Entonces, what keeps you up at night sería para mí ese punto, ¿no? Hablemos de ese reto, ¿no? Definitivamente. Si tienes más tiempo y más espacio, podrías incluso hablar de cómo tuviste un reto previo, ¿no? Oye, en el 2019, en el 2020, mi reto fue este y lo solucioné de esta manera. Pero en el 2021, mi reto ahora es este. Podrías utilizar incluso la referencia del, ¿sabes? Como cuál ha sido esa evolución de aprendizaje en ese tercer punto. Y como cuarto punto, yo sí hablaría de las cosas en las que si tuvieras la capacidad de resolver ese reto, ¿cómo cambiaría tu empresa? Porque si en este momento yo tuviera un plan de lealtad, o si yo en este momento tuviera esta máquina que necesito comprar, o si yo en este momento podría hacer X, podría crecer mi negocio este año 200% por arriba de la planeación, podría ser, o sea, tener el camino claro de lo que pasaría. Si yo pudiera hoy vender 50 sándwiches en lugar de vender los 25, podría entonces mandar a hacer otros 70 y empezar el año con una producción de 100 sándwiches. Es una referencia muy burda, pero ese es el cuarto punto. Pero Que importante, tengas, claro. claro, que puedas demostrar que es cómo con ese reto puedes seguir alimentando el crecimiento y la estrategia per se, Sí. ¿no? De la empresa. Wow, Karina, está súper interesante. ¿Sabes qué te quería pedir? Ya nos diste un ejemplo de lo de la diálisis del estadio, pero ejemplos de empresas conocidas que hagan un muy buen storytelling. ¿Cuáles serían? Danos unos ejemplos como para nosotros quedarnos con eso y averiguar y conocer un poco más. Pues tienes varios. A mí no sé, en cada marca tienes distintos tipos de storytelling. Uno de los más bonitos que ya está considerado como Love Brand, que ya tiene varios años, es Nescafé en México. Nescafé en México es una construcción de marca en la cual te ponen la taza roja y automáticamente remites al tema de Nescafé. Nescafé trabaja con muchos productores locales. Soy de Veracruz, entonces en Coatepec tienen su centro, ¿sabes?, de recolección de café. Entonces para mí claro, hay una historia alrededor de café, hay una historia mística. Pero también te puedes ir a un pequeño productor de café que solamente vende por internet y que te cuenta la misma historia, simplemente que te lo cuenta a través de el maestro cafetero de Oaxaca, ¿no? Entonces, en distintas industrias puedes verlo en estos dos parámetros. Lo puedes ver desde las grandes marcas, los grandes tenis, hasta lo puedes ver en cosas mucho más sencillas. Algunos, no sé, tu restaurante, tu cafetería favorita de la cuadra, seguramente, o de la colonia, ¿no? Seguramente tiene ese tipo de experiencias. Ujú. Algo que nos ha permitido mucho el estar un poco más encerrados, por así decirlo, es que las marcas han tenido que incluso cambiar esa manera de interactuar con nosotros. Algunos de ellos están en social media, algunos de ellos lo hacen a través de aplicaciones de mapas, por ejemplo. Entonces, eso también ha cambiado la manera en la que hacemos storytelling. Hay una de las cosas que más me ha interesado es cuando salió estos modelos de last mile delivery, ¿no? De entrega como Rappi y todos estos, ¿no? Estas empresas se pusieron muy de moda las dark kitchens. Y al inicio la gente decía que, ¿cómo va a pegar eso? Si nunca he visto la marca, el restaurante, ¿no? Y la dark kitchen es literal una cocina que renta una persona que quiere desarrollar comida, ¿no? Y ahí produce y la marca diseña una marca que solo la pone para Rappi. Me ha tocado un día, no sé, pedir una hamburguesa buenísima y al día siguiente estoy,
claro, está en la talla tal, en el número tal, y me estoy Ajá. dando vueltas como loca y no hay, y digo, pero nunca he visto la hamburguesería ahí, ¿no? Entonces, ese es Wow. imagínate cuando el producto es muy bueno y es un buen producto, el usuario se va a acercar, se va a acercar de una manera digital, de una manera física, por curiosidad le va a contar a alguien, yo dando la vuelta a la cuadra buscando el lugar de las hamburguesas. Sí. Em, y eso es una manera muy interesante en la cual el storytelling, ¿no? Que puede ser a través incluso de una plataforma de mapas, puede funcionar. Mira qué interesante, Karina. Oye, ¿y cuáles serían esos errores? Dame 3 errores, los más comunes en el storytelling para no hacerlos ni acercarnos a ellos. Bueno, el primero es asumir que no tienes que contar la historia, sino que el usuario se la tiene que saber. Opa, dame la diferencia. Sí, claro, fíjate, cuando asumimos que el usuario tiene que saber el porqué de la existencia del producto, el porqué de la existencia de la marca, cambian todos los elementos en la experiencia del usuario. Es como cuando llegas a un home site que solo tiene un botón y que no te dice quiénes son ni qué ofrecen, que no te dicen cuál es su misión, solamente te dicen como hiper glamoroso, ¿no? Como solo un nombre y listo, ¿no? Um, porque entonces el usuario tiene que hacer el extra esfuerzo de saber qué haces, qué te impulsa, qué vendes, ¿no? Y Mm, ese tipo de experiencia a lo mejor funciona para ciertas verticales muy específicas que ya tienen una construcción de marca brutal, ¿no? O sea, una marca de moda, de alta moda, una perfumería que lleva más de 100 años, a lo mejor a ellos les funciona, pero un nuevo kid on the block, ¿no? El nuevo niño en la cuadra es complicado. No ser mm, arrogante. El usuario no tiene por qué saberse tu historia. Tú tienes que tener la muy bien. responsabilidad de acercarte a contar al usuario tu historia. Y eso afecta mucho, obviamente, con la calidad de tus empleados. Si el empleado llega con la misma arrogancia de tú tienes que saberte la historia de la marca, ahí cambia Mm. completamente la ecuación, ¿no? En la dinámica. Ese para mí sería el primero, ¿no? Cero misterio, ok. Ser misterio, ¿no? O sea, puede haber misterio en cómo cuentas la historia, solo, o sea, no caigamos en el pecado de ni contártela. ¿No? Es como, Ujú. eso definitivamente no. Yo creo que el segundo error es no adaptarla. Yo creo que a veces diseñamos algo que nos queda tan bonito, es como lo grabamos, lo ponemos en un póster padrísimo, la historia de la marca, y no la adaptamos a la persona que la va a escuchar. Y creo que eso Mm, puede llegar a ser complicado, ¿no? No puedes usar el mismo lenguaje en una plataforma que lo utilizas en otra. Cuando hablas con una persona de tu familia, no es lo mismo que cuando hablas con un inversionista o con un colega. Tienes que adaptar siempre esa historia de la marca con respecto al valor que te decía, ¿no? A la persona que le va a ver ese valor. Y pues ujú. nunca, bueno, esto ya tiene que ver más con un valor humano, que es nunca discriminar, ¿no? Nunca tendríamos que decir, bueno, esta persona se ve así, por lo tanto le voy a contar una historia, ¿sabes? Como, o no, ni le voy a contar la historia de la marca, o porque a lo mejor, Ujú. no sé, no me puede aportar nada, ¿no? Y bueno, eso es un error garrafal eso. Entonces yo creo que las dos primeras son más hacia negocio, la tercera es más una recomendación humana. Exactamente, que siempre vale la pena acercarnos a nuestra propia humanidad, así sea una empresa, no sé, de tecnología, ¿no? Obviamente. Y en cuanto al lenguaje, Karina, porque fíjate que yo he escuchado de emprendimientos sociales, por ejemplo, que a veces utilizan un lenguaje, unas palabras muy enrevesadas y que es muy difícil conocer la misión del emprendimiento. Como que, bueno, vale destacar que nuestro emprendimiento es el acercamiento a nuestro valor social, cuyo desarrollo de la que tú dices, Dios mío, ¿de qué están hablando? Son demasiadas palabras, ¿verdad? Demasiados adornos y se pierden la oportunidad de utilizar un lenguaje sencillo que llegue, que sea simple de entender, ¿no? Totalmente, creo que has dado en el clavo. Hay muchas industrias. Yo estoy en una industria de tecnología en la que utilizamos palabras extra para decir lo mismo, ¿no? O Ay, sea, muy bien. y lo hacemos en la tecnología, seguramente se hace en otras áreas de, no sé, médicas, ¿no? Ujú. De emprendimiento social. El usuario tiene menos tiempo del que nosotros a veces pensamos y
hagámosle un favor a la persona que a nuestro escucha, ¿no? A la persona que está del otro lado, que nos está escuchando. Y yo creo que ahí entra un tema muy importante que es la autenticidad. Cuando somos auténticos y cuando nuestra marca es auténtica y nuestro emprendimiento es auténtico, no es necesario adornarlo con nada. Para ser un gran narrador, no se tiene que ser un autor laureado o muy estudiado. Recuerden que todos hemos tenido quizás algún profesor o un amigo o un familiar que nos cuentan historias de maneras únicas. Y la autenticidad es un superpoder, porque todos lo tenemos, todos somos auténticos, todos tenemos un ADN y un código específico y unos colores de pestaña específico y un color de ojos específico y un pelo específico. Todos tenemos una huella dactilar, ¿no? Ujú. Y creo que es muy interesante apegarse a la autenticidad de la marca, atentarse a la autenticidad del proyecto. Y en esa autenticidad viene la simplicidad, ¿no? Es parte de... porque entonces vemos que, bueno, esta empresa a lo mejor es muy, o este emprendimiento quiere parecer, ¿no? No está mal. A lo mejor para un foro específico quiere parecer que tiene mayor experiencia o tiene el profesionalismo, pero hay otras maneras de hacerlo. Y Ujú. cuando tienes que conseguir 2 minutos de atención de una persona para que entonces te abra la puerta a darte 10 y entonces te abre la puerta a darte 20 minutos de atención. Y si aparte de eso quieres que te coachen, quieres que te compren, tienes que pasar de Cierto. esos 2 minutos. O sea, piensa en crecimientos, ¿no? De 2 minutos, ¿cómo pasas a una atención de 20 minutos? Es un crecimiento 10x. Ujú. ¿Cómo tiene? O sea, ya en los 10 minutos, en los 20 minutos le cuentas sobre las palabras rimbombantes, los primeros 10 minutos to the chase, ¿no? O sea, directo a los puntos que platicamos nosotros. Ujú. No creo que esté mal, no creo que sea un vicio de las industrias, al contrario, creo que es encontrar el momento correcto de ese tipo de lenguaje. Mm. Bien, buena anotación esa, la voy a anotar por aquí, Karina, porque sí, a veces que uno tiene el gusto de escuchar algo simple, pero sí, quizás a veces hay que elaborar un poquito más la historia para que tenga cuerpo, consistencia, ¿no? Total. Qué interesante conversación, Karina. De verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos has aportado y, bueno, sobre todo darnos cuenta la importancia del storytelling